Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a ver hoy el capítulo de capacitancia, que es el capítulo 25 de la 10ª edición. Tengo algunas apelaciones ahí que no he podido ver, así que en cuanto pueda les contesto. Lo que pasa es que si las abro, se me pierden y no les contesto. Entonces prefiero cuando ya me voy a sentar a responder, pues de una vez ahí mismo escribirles, ¿verdad? Bueno, el capítulo que vamos a ver, como les decía, es el de capacitancia. El tema de dieléctricos no se va a cubrir, ¿verdad? Es decir, no se evalúa. Vamos a ver aquí si puedo hacerlo más grande. Ahí lo están viendo, sí. Sí, Ok, profe. ok, está bien. Es que suma y veces uno hace cambios y no se visualizan en el... O sea, para la persona que está directamente viendo la clase. Bueno, entonces, para este tema de capacitores, pues ya tenemos varias herramientas para entender este tema que vamos a ver, como es la ley de Gauss y el potencial eléctrico de conductores. Entonces, básicamente, cuando hablamos de eh, capacitores o condensadores, ¿verdad? Nos referimos a un par de conductores, por ejemplo, esa figura que están viendo ahí, ¿verdad? Eh, un par de conductores, uno que tiene carga menos Q y el otro que tiene carga más Q, y están muy cerca uno del otro, de tal manera de que en la región, en el interior, entre los conductores, el campo, vean que las líneas de campo aproximadamente son rectas. Y resulta que en capacitores necesitamos que eso sea así. Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Si las líneas de campo son rectas, podemos asegurar que en esa región el campo eléctrico es constante. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente queremos que para hacer un capacitor, que también le llaman un condensador, eh, tengamos dos conductores muy cerca uno del otro, de tal manera que en el interior el campo se mantenga constante. Eh, esta característica va a hacer que el capacitor pueda almacenar carga, y eso es lo que queremos. ¿De acuerdo? Es decir, un capacitor, o como también le dicen, un condensador, aunque ya esa palabra casi no se usa, ¿no? Pero la van a ver por ahí en algún libro. Un capacitor es un dispositivo que permite almacenar carga. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las teclas, ¿verdad? De la computadora, ¿verdad? Cuando usted oprime la tecla, realmente lo que hace es que libera una cierta cantidad de carga muy pequeña y eso se traduce en la pantalla en una imagen. Entonces, básicamente el teclado de nuestras computadoras, cada una de esas teclas lo que tiene es un condensador o un capacitor de placas paralelas en el interior, ¿verdad? De manera de que almacena una pequeña cantidad de carga que la convierte en una imagen cuando la libera. ¿Ok? Entonces, los capacitores tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? Es decir, están en todos los dispositivos eh, digitales que utilizamos hoy día, ¿verdad? Desde un celular, una computadora, ¿verdad? Y a escala mayor, por ejemplo, en equipo médico, se utilizan también los capacitores. Bueno, es decir, los capacitores están prácticamente en todo, ¿verdad? Debido a esa propiedad que tienen de almacenar carga. Entonces, bueno, un capacitor básicamente es esto, ¿verdad? Son dos conductores, uno con carga más Q y otro con carga menos Q, que están muy cerca uno del otro, de tal manera de que el campo sea aproximadamente constante en el interior
o en la región interior de los capacitores, de los conductores, perdón. ¿Ok? Bueno, entonces, para estudiar la capacitancia de un capacitor, definimos la capacitancia como C, con C mayúscula. Y esa capacitancia es el cociente de la carga entre el delta V, que es la diferencia de potencial, ¿verdad? O lo que llamamos diferencia de potencial en el capítulo anterior. Ahí es importante, la fórmula no lo tiene, pero la capacitancia, realmente esa fórmula debería tener valor absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la capacitancia siempre va a ser una cantidad positiva, ¿ok? Y la carga podría ser negativa, ¿verdad? Ya ustedes ven que uno de los conductores tiene carga negativa y la diferencia de potencial también podría ser negativa. Es decir, está la posibilidad de que alguna de esas dos cantidades sea negativa, de tal manera de que cuando se hace el cociente, pues más entre menos me va a dar algo negativo, pero entonces la capacitancia se define de forma positiva. O sea que si alguna de esas cantidades, ya sea la Q o el delta V, es negativo, pues hay que utilizarlo positivo. ¿Okay? La unidad de la capacitancia en el sistema internacional es el faradio, que se abrevia con la letra mayúscula F. ¿Ok? Y es muy común utilizar prefijos para trabajar con capacitancia. Por ejemplo, microfaradios, milifaradios, o este otro prefijo que está aquí, que son los picofaradios, ¿verdad? Que es 10 a la menos 2. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo dice, la capacitancia siempre va a ser positiva, ¿verdad? Ok, y la otra cosa es que la capacitancia en un capacitor se supone que es constante, ¿verdad? Es decir, es una cantidad que va a caracterizar al capacitor. En el laboratorio, ¿verdad? Lo que queremos hacer más bien es hallar la capacitancia de una serie de capacitores, o sea, saber la capacitancia para poder, a la hora de armar un circuito, eh, predecir, ¿verdad? El comportamiento del circuito. Ok, bueno, entonces, aquí está el primer caso de un capacitor, ¿verdad? Donde tenemos ya un caso concreto, ¿verdad? Vean que al principio, voy a devolverme un momentito, disculpen. Vean que al principio, cuando yo definí el capacitor, pues dijimos que eran dos conductores, ¿verdad? Y los hicieron de esa forma, arbitrarios, porque esos conductores pueden ser cilíndricos, pueden ser esféricos o pueden ser planos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer ejemplo que tenemos es el caso de un capacitor de placas paralelas. Entonces vean que aquí uno de los conductores tiene carga negativa, ¿verdad? Es una lámina, ¿verdad? Y el otro conductor tiene carga positiva. Y se supone que esta distancia D, que la llaman D aquí, es muy pequeña. Pequeña es que anda en el orden de milímetros, ¿verdad? Quizás centímetros, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Del dispositivo donde esté colocado ese capacitor, ¿verdad? Por supuesto hay capacitores mucho más grandes, ¿verdad? Pero digamos, si estamos hablando de componentes de un celular o de una computadora, por supuesto que son capacitores donde esa D, pues, es de algunos pocos milímetros, ¿verdad? Son cantidades muy pequeñas. Y cada conductor tiene un área A. ¿Sí? Entonces, esas placas se conectan a una batería, que es la que provee la diferencia de potencial, y enseguida que se establece la diferencia de potencial, aparece el campo eléctrico en el interior de las placas. ¿Okay? Y esa configuración es la que permite que almacenemos carga. ¿Okay? Bueno, entonces, ahí le están dando algunas características del capacitor plano paralelo, como le llaman también, ¿verdad? Y vamos a ver, no pusieron una fórmula. Ok. Y aquí está la capacitancia de las placas paralelas, ¿verdad? El caso que estábamos viendo ahí. En el caso del capacitor, vean que la densidad de carga
que está distribuida, ¿verdad? En las placas. Es igual que lo hemos venido calculando, carga por unidad de área, ¿verdad? Ahora bien, la capacitancia, que es Q entre delta V, ahora vean que el campo es E por D, de lo que se vio en el potencial, ¿verdad? Porque recuerden que el campo es constante. Entonces, aquí simplemente quitamos el menos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta fórmula? El capítulo de potencial es menos E por D, ¿verdad? Pero como esta cantidad la definimos positiva, pues aquí no le ponen el signo, ¿ok? Y bueno, luego lo que hacen es que sustituyen aquí, combinan estas cosas, ¿verdad? El, el área del capacitor, ¿verdad? De la placa, y lo escriben finalmente de esta manera. Cancelan las cargas y me queda esta ecuación. Esa ecuación es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Vean que aparece una constante ahí, ¿verdad? La epsilon cero, la permitida del espacio libre, que es la constante de proporcionalidad en un capacitor. Y luego las otras cantidades son el área en el numerador, ¿verdad? Y la distancia que separa las placas en el denominador. Entonces vean esta fórmula. Esta fórmula le está diciendo que la capacitancia es directamente proporcional al área, ¿verdad? Entre más extensión tengamos, más almacenamos carga. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, son el caso de las centrales del ICE, ¿verdad? O las centrales donde tienen una serie de capacitores, ¿verdad? Almacenando energía. Entonces necesitan que la extensión sea gigantesca, ¿verdad? Para tener la capacidad de almacenar la mayor cantidad posible de carga. ¿De acuerdo? Por esto, porque la capacitancia es directamente proporcional al área. Pero a su vez es inversamente proporcional a la distancia que separa las placas. Quiere decir que entre más cerca estén las placas, ¿verdad? Mayor capacidad de almacenamiento tiene ese capacitor. ¿Ok? Entonces, siempre que le digan placas paralelas, ya sabemos que la fórmula para calcular capacitancia es esta. Ok. Bueno, entonces hay otras geometrías, ¿verdad? Es decir, hay otros capacitores. Por ejemplo, aquí le presentan el capacitor cilíndrico, ¿verdad? El capacitor cilíndrico se compone de un núcleo, que es el cilindro en color rojo que se ve ahí, ¿verdad? Ese cilindro es sólido, ¿ok? Es un cilindro como el que estudiamos con ley de Gauss, ¿verdad? Y luego hay un espacio vacío, ¿verdad? Aquí donde tengo el puntero, y luego hay una carcasa o un cascarón, ¿verdad? Que rodea ese núcleo. Entonces, esta es otra geometría de un capacitor que ahora es cilíndrico, ¿verdad? Y pues aquí la capacitancia se puede calcular nuevamente así, Q entre delta V, pero también ahora utilizan lo del capítulo anterior de potencial, ¿verdad? Para usar la ecuación del potencial de un cilindro, ¿verdad? Y la densidad de carga, ¿verdad? Porque vean que esto es como que si fuera un alambre, ¿verdad? Para combinar estas ecuaciones y tener ahora una ecuación para el capacitor cilíndrico. Entonces vean que ahora, ¿qué vemos aquí? La capacitancia es directamente proporcional a la longitud del capacitor. En este caso la longitud es la altura del cilindro. Quiere decir que entre más largo sea, más capacidad de acumular carga tiene. Y es inversamente proporcional a ese factor numérico, ¿verdad? Que es el logaritmo de B sobre A. B es el radio interior del cascarón, ¿verdad? Y A es el radio del núcleo. Lo que está dentro se le llama el núcleo, ¿verdad? Porque es un cilindro sólido, ¿ok? Entonces, aquí se puede usar Gauss, nuevamente, ¿verdad? Es decir, podría ser que venga un problema donde le dicen otra vez que aplique la ley de Gauss. Entonces, nosotros queremos calcular el campo en el interior del núcleo, ¿verdad? Que sería dibujar una superficie gaussiana aquí adentro, ¿verdad? En el núcleo. O dibujarla en la región que está vacía, ¿ok? O dibujarla en el cascarón, si conoce uno las dimensiones del cascarón, o por fuera.
Entonces vean que aquí nuevamente se puede aplicar Gauss, ¿no? La ley de Gauss. Pero pues eso va a depender de lo que el problema pida, ¿verdad? Pero básicamente la capacitancia en un capacitor cilíndrico siempre va a ser esto, ¿verdad? Siempre va a ser directamente proporcional a la longitud del capacitor. ¿Ok? Entonces aquí podemos recordar el caso de una pila, ¿verdad? Una batería de esas que se usan para el reloj de mesa ahí o para la radio, ¿verdad? Básicamente es un capacitor cilíndrico, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de abrir una batería, ¿verdad? De esas baterías chiquitillas, ¿verdad? Que no es recomendable, ¿verdad? Porque son, es decir, el material que tiene adentro, que se llama un dieléctrico, es venenoso, ¿de acuerdo? Entonces, pues no es recomendable, pero si uno la abre, eh, pues se va a dar cuenta de que tiene un núcleo, que es este núcleo, el radio A, y donde está la región vacía, en este caso hay una pasta, ¿verdad? Una especie de material resinoso que tiene carbón. ¿Okay? Y luego viene lo que sería el shell, ¿verdad? O el cover, ¿verdad? Lo de afuera, que es la parte del cascarón, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la escuela, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela, la maestra nos llevó una pila para que la abriéramos y todos nos pidió que lleváramos una pila, ¿verdad? Y entonces todos ahí abriendo la pila con una sierra, y eso jamás, hoy en día no se puede, no es permitido, ¿verdad? Y pero pues este es un caso de un capacitor cilíndrico, ¿verdad? El caso de una batería. Y por supuesto, como ustedes ven, la longitud es importante aquí, ¿verdad? Entonces es un factor comercial, ¿verdad? Bueno, entonces el otro caso es el capacitor esférico. Es similar al caso anterior, ¿verdad? Nuevamente lo que tenemos es una disposición esférica, ¿verdad? Un núcleo esférico, una región vacía y un cascarón, que es esto que está, digamos, en la parte de afuera. Entonces, nuevamente el núcleo tiene radio A, el cascarón tiene radio B, ¿verdad? Y otra vez, ¿verdad? Es un conductor que tiene carga menos Q y un conductor que tiene carga más Q. ¿Cuál es menos y cuál es más? No importa. Podría ser que el de adentro sea menos y el de abajo y el de afuera sea más, ¿verdad? Como en el caso anterior, aquí el cascarón puede ser que tenga carga más Q y el de adentro menos Q, o al revés. La cosa es que uno tiene que tener carga más Q y el otro menos, ¿verdad? Para que se dé esa eh, particularidad de que pueda almacenar carga. Uy, me pasé. Bien, entonces en el caso del capacitor esférico, pues otra vez, ¿verdad? Usan la ley de Gauss, ¿verdad? Para calcular el campo eléctrico en alguna de estas regiones, en el núcleo, en la parte vacía o en el cascarón. Y del capítulo anterior ya sabemos que el potencial se puede calcular de esta manera, ¿verdad? Entonces, al combinar esas dos cosas y usar la definición de capacitancia, llegamos a esta ecuación, que es la capacitancia, la ecuación para calcular la capacitancia de un capacitor esférico. Entonces vean que la capacitancia ahora es directamente proporcional al producto de los radios. ¿Ok? O sea que un incremento en el numerador, ya sea que A aumente o B aumente, o ambos aumenten, hace que la capacidad para almacenar carga aumente. ¿Ok? Y por el contrario, es inversamente proporcional a la diferencia de los radios. Quiere decir que entre más pequeño se haga esto, mayor capacitancia tenemos. Eso equivale a decir que el cascarón tiene que tener unas dimensiones, un radio muy parecido al radio del núcleo. O sea, entre más acortemos este espacio, entre más se reduzca ese espacio vacío, mayor capacidad tiene el capacitor de almacenar carga. ¿Ok? Ahora, vean que en los capacitores reales, aquí adentro no está vacío. Es el caso de la batería que les comentaba ahora, ¿verdad? Tiene un dieléctrico, o sea, algún tipo de material como una pasta, ¿verdad? Un material resinoso que lo que hace es que le permite al capacitor ser todavía más eficiente almacenando carga. Aparte de que le da soporte mecánico, es decir, evita que el dispositivo colapse. ¿Okay? O sea, le da soporte, mantiene la parte mecánica del capacitor. Bueno,
Estos son algunos símbolos, ¿verdad? Que vamos a usar en estos 3 capítulos que siguen, ¿verdad? El símbolo del capacitor, algunas veces una de estas rayitas es como curva, también representa un capacitor. El símbolo de la batería, ¿verdad? Que va a ser una rayita más larga que la otra. La que está más larga tiene el más y la más cortita tiene el menos. Luego está el símbolo del interruptor, ¿verdad? Abierto o cerrado. Esto se usa, digamos, en algunos problemas de circuitos más adelante, ¿verdad? Que le dicen que el interruptor está abierto, ¿verdad? De tal manera de que los dispositivos que componen el circuito no han sido cargados aún, ¿verdad? Entonces se cierra el interruptor, ¿verdad? Se baja el, el interruptor y entonces empieza la batería a funcionar, ¿verdad? Y comienza la corriente a pasar por los diferentes dispositivos. En el caso del capacitor, pues lo que va a pasar es que va a empezar a cargarlo, ¿verdad? Hasta que llega a un tope y ya ahí se satura, ¿verdad? Los capacitores es como cuando usted está llenando un recipiente con un fluido, ¿verdad? Con agua. Llega un momento que llega hasta arriba, ¿verdad? Entonces el capacitor es igual. Por las características del capacitor y otros detalles ahí, llega un momento en que alcanza el tope. Y entonces ya, por más corriente que se le pase, ya no, ya él está cargado. ¿Ok? Bueno, entonces, los capacitores, nosotros también podemos hacer asociaciones, ¿verdad? O combinaciones en paralelo o en serie. O sea, yo puedo coger varios capacitores y ponerlos en una disposición que se llama en paralelo, que es este caso que está aquí. Okay, entonces, vean que cuando yo tengo dos capacitores puestos en paralelo, las terminales de ambos capacitores son comunes con las terminales de la batería. Y esto, cuando es así, decimos que están en paralelo. Eso quiere decir que el, el voltaje en el capacitor 1 es igual al voltaje en el 2 y es el mismo voltaje de la batería. Vean que ahora estoy usando la palabra voltaje, ¿verdad? Ya vamos como dejando un poco la palabra potencial, porque nos estábamos refiriendo a una función escalar, ¿verdad? Que es el potencial eléctrico, y vamos más bien hacia la parte de los dispositivos, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos trabajando en un circuito, pues usualmente ya lo que hablamos, nos referimos al voltaje, que es la cantidad que se mide directamente de la fuente, ¿verdad? Entonces, cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo. O sea, el voltaje de cada capacitor es el voltaje de la batería. Teóricamente, ¿verdad? Es decir, en la práctica, en el laboratorio, ya, ¿verdad? Cuando se está armando un circuito, no es así de fácil, ¿verdad? Ya hay un montón de factores que hay que considerar, ¿verdad? Pero aquí, digamos, para simplificar, ¿verdad? El problema, pues suponemos que al estar conectados así, tienen el mismo voltaje que la batería. Bueno, esto es en paralelo, ¿verdad? Entonces, en paralelo, vean que los voltajes son iguales, ¿verdad? Ok, pero la carga no. Ven aquí que dice que la carga total es Q1 más Q2. O sea, la carga en cada capacitor es distinta cuando están en paralelo. Sin embargo, los voltajes sí son los mismos. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver, este es un ejemplo de un capacitor en paralelo. Cuando yo tengo capacitores en paralelo, yo puedo encontrar la capacitancia equivalente haciendo una suma de cada una de las capacitancias que componen el circuito. ¿Okay? Entonces esto sería o es equivalente, digamos, a que en el laboratorio uno tenga un juego de capacitores, ¿verdad? Y retire, ¿verdad? O quite esos dos capacitores o esos tres capacitores, ¿verdad? El C1, C2 y C3 y los sustituya por un capacitor que tiene las mismas características. Ese capacitor, o que va a hacer que el circuito funcione igual. Entonces ese capacitor tiene una capacitancia equivalente. Y esa capacitancia se puede calcular así. En el caso de capacitores en paralelo, ¿no? Ok, entonces, bueno, ¿qué hay que resumir aquí de capacitores en paralelo? Tienen el mismo voltaje que la fuente, ¿verdad? Las cargas
son distintas en cada capacitor y la capacitancia equivalente es una suma lineal de todas las capacitancias que están en paralelo. Ahora vamos al caso de capacitores en serie. Vean el caso de los capacitores en serie. Ahora, lo que vemos aquí es que cuando la batería empieza a funcionar, ¿verdad? Que la corriente comienza a pasar por el circuito, vean que la corriente que pasa por el capacitor C1 es la misma que pasa por C2. ¿Ok? Vean que no se bifurca, no tiene un punto en donde se ramifica. Voy a devolverme un momentito, como por ejemplo en esta figura, ¿verdad? Vean que aquí, pues no lo dije, pero cuando la batería empieza a impulsar las cargas, ¿verdad? Y llega a este punto, estos puntos aquí, este y este, esos puntos se llaman nodos, ¿ok? Entonces, es como una tubería en la casa, ¿verdad? Se saca un tubo del tubo madre, ¿verdad? Con una T para enviar agua a otra habitación. Aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Aquí cuando llega a este nodo, una parte de la corriente pasa por este camino, ¿verdad? Y una parte continúa por aquí. Entonces vean que la corriente que pasa por cada capacitor no es la misma, ¿verdad? Y por eso es que decimos que la carga no es la misma, ¿verdad? Aquí tiene carga Q1 y aquí tiene carga Q2. ¿Lo ven? Entonces también cuando están en paralelo, una forma de reconocer que están en paralelo es esto, ¿verdad? Que cuando llegamos a un punto hay un nodo y ese nodo es una bifurcación, eh, digamos dos caminos por donde continúa la corriente. ¿Está bien? En cambio, en el caso de capacitores en serie, pues vean que no, aquí la corriente no encuentra ninguna bifurcación, sino que lo que pasa por C1 también atraviesa el capacitor C2. Entonces, en capacitores en serie, la carga es la misma, ¿ok? Pero el voltaje no. Este es delta V1, este es delta V2, y la suma de ellos me tiene que dar ahora ¿qué? El voltaje de la batería. ¿Verdad? Nuevamente, vean que son un par de conductores, uno con carga Q y carga menos Q, pero la magnitud de esa carga es la misma, tanto en el C1 como en el C2. ¿Sí? Entonces, vean que en capacitores en serie, la carga en cada uno de los capacitores, cuando ellos están en serie, la carga es la misma. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la capacitancia equivalente ahora? Bueno, la capacitancia equivalente, bueno, el voltaje total, ya dijimos que es la suma de los voltajes en cada capacitor, ¿verdad? Y la capacitancia equivalente, ahora se usa esta ecuación. 1 sobre la C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y así sucesivamente podemos ir sumando. Esto se llaman los recíprocos, ¿verdad? Podemos ir sumando cada uno de los recíprocos de cada capacitor que está colocado en serie. Entonces vean que la formulilla para capacitores en serie es, digamos que más complicada que la de capacitores en paralelo, ¿verdad? Porque en paralelo, pues solamente es sumar, ¿verdad? ¿Lo ven? Es muy fácil. Solamente C1 más C2 más C3, ¿verdad? Cuando están en paralelo. Pero cuando están en serie, pues es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 y aparte de eso aquí yo tengo que despejar la C equivalente, ¿verdad? Quiere decir que esto tengo que elevarlo a la menos 1, ¿verdad? Para, es decir, para hallar el resultado final, ¿verdad? Entonces, un error común aquí es que se le olvida a uno elevar a la menos 1, ¿verdad? Y entonces, claro, no encuentra el resultado correcto porque falta esa operación. Bueno, eh, estos son ejemplos que están ahí en el libro, ¿verdad? Son los mismos ejemplos que están, que aquí los ponen hechos. Ahorita hacemos un ejemplo. Ok, y ahora vamos a el otro tema que nos falta. Este capítulo es muy corto, ¿verdad? Se evalúan las primeras 4 secciones únicamente, y esta es la cuarta, la energía de un capacitor, o sea que ya casi terminamos el tema. Hay 2 secciones más, dieléctricos, ¿verdad? Que lastimosamente no se ve, ¿verdad? Para mí es el tema bonito del capítulo, ¿verdad? Los dieléctricos, pero por razones de
¿cómo se dice? De que, es decir, de que hay mucha materia en el curso, pues no se eliminó, ¿verdad? Entonces, dieléctrico no se evalúa, ¿verdad? Ni tampoco hay un tema ahí, que es el de dipolo, tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora los aspectos relacionados con la energía. Dijimos que un capacitor es un dispositivo que almacena carga y por lo tanto tiene una energía potencial, ¿verdad? Debido a la configuración del capacitor. Ya vimos que hay capacitores paralelos, cilíndricos, esféricos, ¿verdad? Entonces ellos pueden almacenar energía potencial, ¿verdad? Y le llamamos energía potencial eléctrica, ¿verdad? Okay, entonces, por ejemplo, aquí le dan un esquema, ¿verdad? De un capacitor que se utiliza para almacenar energía en un campo eléctrico que es aproximadamente constante y la separación entre las placas es pequeña, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cómo calculamos la energía? Bueno, la energía almacenada en un capacitor, recuerden que aquí seguimos viendo aquello, ¿verdad? De que eh, estamos en un campo conservativo, ¿verdad? Entonces el trabajo lo puedo calcular ahora sí, como delta V por dQ, y, y delta V es Q sobre C, ¿verdad? De la definición de capacitancia. O sea, lo que estoy haciendo es despejando el delta V, ¿verdad? Y vean que aquí me queda una integral muy sencilla, una integral donde la variable es Q, la carga. Y al hacer esa integral, me queda entonces el trabajo requerido, que es en este caso Q cuadrado entre 2C. Pero ese trabajo también es energía, porque recuerden que al ser un campo, al ser el campo eléctrico conservativo, el trabajo también es energía potencial almacenada. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, aunque le ponen W, también es energía potencial. ¿Sí? La energía potencial almacenada en un capacitor. Y bueno, aquí se lo escriben de varias formas, ¿verdad? Q cuadrado entre 2C, que fue la que obtuvieron, y luego aquí Q por delta U. ¿Cómo hacen eso? Bueno, ahí sustituyen la fórmula de la capacitancia. Nada más la despejan para alguna de las variables y le queda como Q por delta U, ¿verdad? Y aquí también despejan para la otra variable y le queda C por delta V cuadrado. Entonces vean que aquí tengo, digamos que tres formas de calcular eh, la energía potencial eh, almacenada en el capacitor. ¿Okay? Y bueno, aquí le dice, es importante esto, ¿verdad? Para calcular esa energía necesitamos conocer la geometría del capacitor, ¿verdad? El capacitor. Depende de si es plano paralelo, si es esférico, cilíndrico, ¿verdad? Pero el caso que más aparece es el plano paralelo, ¿verdad? Bueno, entonces vean que la energía es directamente proporcional a un incremento en el potencial, ¿verdad? Entonces, eso se ve en el laboratorio, en la parte experimental, ¿verdad? Cuando se cambia, por ejemplo, una fuente o se aumenta el voltaje, ¿verdad? Ok. Y por último está la densidad de energía. Entonces vean que hay energía y densidad de energía. Pues para el caso de un capacitor de placas paralelas, la energía yo la puedo calcular concretamente así, ¿verdad? Es decir, lo que estoy haciendo es, voy a devolverme, estoy agarrando esta U y le estoy aplicando las ecuaciones del capacitor de placas paralelas. Entonces, cuando yo aquí sustituyo el delta V de un capacitor de placas paralelas y sustituyo la capacitancia, por ejemplo, voy a llegar a esta fórmula, que es esta que está aquí, medio de epsilon 0 AD E cuadrado. Y vean, cuidado, esa E no es energía, ¿verdad? No la vayan a confundir, esa E es campo eléctrico, ¿verdad? Entonces vean que en un capacitor de placas paralelas, la energía almacenada es directamente proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico.
¿Ok? Entonces vean que necesitamos incrementar el campo eléctrico todo cuanto se pueda, ¿verdad? Para que el capacitor sea lo más eficiente posible almacenando energía. Y la forma de incrementar ese campo básicamente es pegando las placas. Esas placas paralelas, acercándolas todo lo que sea posible, ¿verdad? Tratando de aumentar el área, ¿verdad? De la lámina, de la placa y reduciendo la separación entre ellas. Entonces, si maximizamos esas dos variables, vamos a tener un campo eléctrico que es constante, ¿ok? Pero que nos va a permitir almacenar más energía. ¿Ok? Y bueno, la otra cosa es la densidad de energía. Entonces, cuidado, no hay que confundir eso. Densidad de energía usan una U minúscula y está definida como energía, o sea, la U, por unidad de volumen. Entonces, esta cantidad que está aquí, ¿verdad? Lo que hacen es que la dividen entre el volumen del capacitor de placas paralelas. ¿Cuál es el volumen de un capacitor de placas paralelas? Es una caja, ¿verdad? Es como un paralelepípedo, ¿verdad? Entonces es el área de la placa por la altura, que es la separación de las placas, ¿verdad? Entonces el volumen es A por D. Entonces vean que cuando yo divido esta cantidad entre A por D, lo que me queda es precisamente un medio de epsilon 0 E cuadrado únicamente. Y eso que tenemos ahí, eso es densidad de energía. ¿Okay? ¿Qué unidades tiene? Joules entre metro cúbico. Porque vean que lo que hice fue dividir energía en joules entre volumen en metros cúbicos, ¿verdad? Entonces la densidad de energía es un parámetro comercial en los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Por ejemplo. Es decir, cuando uno compra algún dispositivo, ¿cómo se dice? En las especificaciones del fabricante, por ahí en algún lugar le dice la densidad de energía del dispositivo, ¿verdad? Entonces, pues hay dispositivos que son más caros que otros y eso se debe precisamente a la densidad de energía, ¿verdad? Esa densidad de energía está relacionada no solo con la energía que almacena, sino con el volumen en el que logra almacenar, ¿verdad? Entonces, queremos dispositivos que no sean muy grandes, ¿verdad? O sea, que no ocupen mucho espacio, pero que sean capaces de almacenar mucha carga. El ejemplo de un celular, ¿verdad? Que puede estar, qué sé yo, 2, 3 días cargado, ¿verdad? No sé. Ahora me recuerdo de eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente los componentes de ese celular, eh, pues su densidad de energía tiene que ser alta, ¿verdad? Para que pueda almacenar carga en volúmenes o en espacios reducidos, ¿verdad? Bueno, esto que sigue ya sobre los dieléctricos, ya eso no, no entra en los temas, ¿verdad? En el examen. Entonces, esto ya son dieléctricos y pues el material llega hasta aquí, ¿verdad? Hasta densidad de energía del capacitor. Bueno, ¿alguna pregunta? Este tema es bastante, es poquito, ¿verdad? Y no es tan complicado. Vamos a hacer algunos problemas. Los problemas que aparecen aquí, pues muchos son de usar la fórmula directamente, ¿verdad? Entonces no tienen tanta dificultad, digamos. eh, Vamos a ver este ejemplo. Dice así, un condensador de placas paralelas y cuadradas, de lado 14 centímetros y separadas 2 milímetros, se conecta a una batería y se carga a 12 voltios. Pues le está diciendo que es el caso de las placas paralelas, ¿verdad?
¿Ok? Entonces tiene una separación, dice. Vamos a volverlo a leer. Un condensador de placas paralelas y cuadradas. Este es el área, ¿verdad? De lado 14 centímetros. Quiere decir que esto es L y L es 14 centímetros. Y separadas 2 milímetros. ¿Okay? Se conectan a una batería y se carga a 12 voltios. Quiere decir que estas placas se conectan a las terminales de una batería. Delta V y delta V es 12 voltios. O sea que le suministra un voltaje de 12 voltios, es lo que le está diciendo, ¿verdad? Y una carga es menos Q y la otra carga es más Q. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera pregunta le dice que ¿cuál es la carga del condensador? O ¿cuál es la carga de cada capacitor? Esa es la parte A. ¿Cuál sería la carga de cada capacitor? Entonces, pues yo uso la definición de capacitancia, ¿verdad? Capacitancia es carga entre delta V, ¿verdad? Valor absoluto. Y me está pidiendo la carga, entonces la carga sería C0 por delta V0, digamos, que es el voltaje, digamos, inicial en el que está, ¿verdad? Que son 12 voltios, ¿verdad? Y la capacitancia es epsilon 0 por A entre D multiplicado por delta V0. Y ya ahí puedo calcular la carga, ¿verdad? El epsilon 0 es una constante, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Las unidades son faradios sobre metro ahora. O sea, ya habíamos visto que esto tiene unidades de Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. Pero aquí, digamos, por el cambio de las unidades, no el cambio, sino porque se pueden usar otras unidades alternativas, pues ahora podemos también verificar, y lo pueden hacer, ¿verdad? Que coulombios entre Newton metro cuadrado es igual a faradios entre metro. ¿Sí? Entonces, ahora le ponen la constante esta en faradios entre metro. Pero si uno la pone así, con estas unidades, también está bien, ¿verdad? ¿Okay? Aquí son faradios entre metro. Por el área, que son 14 centímetros. Ven que aquí sería 0.14, hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? Por 12 voltios, ¿verdad? Y voy a quitar esto de aquí. Y todo eso lo divido entre la D. Y la D son 2 milímetros, entonces sería 2 multiplicado por 10 a la menos 3. Porque ya esos son metros, ¿verdad? Y ya ahora sí todo está en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Estos problemas yo siempre digo que es más difícil las conversiones que la propia operación, ¿verdad? Entonces, ahí hacer eso con la calculadora. A mí me dio 1,04 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y digamos, si esto fuera una pregunta de marque con X, pues lo más probable es que la respuesta le aparezca dentro de las opciones, le aparezca con el prefijo más inmediato. Vean que aquí es 1,04 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Coulomb. Entonces es posible que lo que le aparezca es esto, 1,04 NC, nanocoulomb. Ok, bueno, luego la parte B del problema dice que cuánta energía se almacena originalmente en el condensador. ¿Cuánta energía se almacena originalmente o inicialmente en el condensador?
Entonces, ¿cómo hacemos esa parte B? Pues usamos la fórmula de energía, ¿verdad? U0. Hay tres fórmulas, ¿verdad? Que le da ahí el libro. Bueno, son la misma, ¿verdad? Pero digamos, yo la usé así, un medio de Q por delta V0, ¿verdad? Y este es el Q0. Bueno, esta es la carga que yo calculé ya, ¿verdad? Entonces, esa energía con la que originalmente está funcionando el capacitor, ¿verdad? O sea, esto es una fuente, yo la puse a 12 voltios, ¿verdad? Pero vean que yo puedo cambiar el voltaje cuando yo quiera, ¿verdad? Entonces aquí sería sustituir el valor de la carga, 1,04 por 10 a la menos 9, por el delta V, que son 12 voltios, ¿verdad? Y ahí me da la U0. Esa U0 es 6,2 por 10 a la menos 9 joules. Son 6,2 nanojoules. ¿Okay? Son cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Porque la geometría o sea, es un capacitor muy pequeñito, ¿verdad? Es un capacitor de placas de 14 centímetros de lado. Ok, entonces bueno, ya eso lo tenemos, ¿verdad? Entonces la parte C, digamos, es la más interesante. La parte C le dice ahora que se desconecta entonces la batería del condensador. O sea, se apaga. ¿Ok? Y la separación entre las placas se incrementa a 3,5 milímetros. O sea, apago la batería y separo las placas y las llevo a 3,5 milímetros. ¿Ok? ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasa si yo hago eso? ¿Qué pasaría con la capacitancia? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿verdad? Debería disminuir, porque estoy manteniendo el área, o sea, estoy manteniendo el área de las placas, pero las estoy alejando. Entonces, tiene que disminuir la capacitancia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene que verse afectada la capacidad para almacenar energía. Entonces, la pregunta lo que dice, que no la terminé de leer, ¿verdad? Dice, se desconecta entonces la batería del condensador y la separación de las placas se incrementa a 3,5 milímetros. ¿En cuánto se incrementa, dice, la energía al modificar la separación de las placas? ¿En cuánto se incrementa la energía al modificar la separación de las placas? O sea, le está pidiendo el incremento de la energía. El incremento siempre es un cambio, ¿verdad? El delta U. Le está diciendo, ok, cuando separo las placas, ¿qué pasa ahora con ese incremento? Que va a ser U final menos U inicial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Bueno, ese delta U va a ser el U final menos el U inicial, que es la energía inicialmente que tenía almacenada, ¿verdad? Cuando estaban separadas 2 milímetros, ¿verdad? Y entonces esto es un medio de Q, delta V, ¿verdad? Que no lo tengo, ¿verdad? O sea, me dijeron que se desconecta el capacitor, ¿verdad? Y que se separan las placas y luego obviamente se vuelve a conectar la fuente, ¿verdad? Pero no me están dando el delta V, ¿verdad? En los datos, simplemente me piden el incremento. Entonces esto es menos un medio de Q delta V0. Ese sí lo tengo, ¿verdad? Porque son los 12 voltios iniciales. Eh, ok, entonces vean que aquí en el caso de las placas es válido esto, ¿verdad? Delta V es igual a E por D.
Ujú. Ok, entonces, ¿cómo podemos continuar, verdad? ¿Cómo podemos, digamos, hacer para hallar ese valor? Porque es un número, ¿verdad? Si no tenemos el delta V directamente, ¿qué podemos ver ahí? Vean que yo de aquí puedo despejar la E, ¿verdad? Y ya yo sé que es delta V sobre D. ¿Y qué otra cosa sabemos? Vean que esto es un conductor, ¿verdad? Es un conductor. La clase pasada vimos conductores, ¿verdad? Dijimos algunas características de los conductores, ¿verdad? Una es que el campo en el interior del conductor es cero, que la carga se acumula en las esquinas, y dijimos algo acerca de la magnitud del campo, ¿verdad? En el caso en la superficie de un conductor, eh, el campo se supone que es constante, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que en cualquier parte del conductor, el campo es sigma entre epsilon cero, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también es constante. Es una característica de los conductores. Entonces yo aquí puedo aprovecharme de esto, sobre todo esto de que es constante, para terminar de resolver el problema. ¿Por qué? Porque lo que yo ahora voy a hacer es que, como es constante, el valor del campo es el mismo. Entonces yo lo que voy a hacer es que delta V sobre D, en las condiciones nuevas, ¿verdad? Esto es un 3.5, tiene que ser igual a ¿qué? A delta V0 sobre D0, que es en las condiciones originales, ¿verdad? O iniciales, cuando estaba a 2 milímetros y cuando tenía 12 voltios en la fuente. De tal manera de que yo aquí veo que el delta V, o sea, el voltaje nuevo, va a ser D entre D0 por delta V0, ¿verdad? Y esto vengo y lo meto aquí. ¿A dónde ya me perdí? Lo meto aquí. Y ya me queda el incremento en la energía en términos de las cantidades que son conocidas, ¿verdad? Entonces me quedaría así, delta U es igual a medio de Q, voy a sacar el Q a factor común y me queda delta V menos delta V0, ¿verdad? Y sustituyo un medio de Q y el delta V va a ser D entre D0, delta V0 menos delta V0. Y me queda entonces un medio de Q delta V0 por un factor adimensional que sería D entre D0 menos 1. Y ahí tengo el incremento en energía. Va a ser entonces sustituir eso, ¿verdad? Esto ya lo tengo, ya esto lo calculé, porque fue lo que calculé en la parte B, ¿verdad? Que fueron 6.24, ¿verdad? 6.24 por 10 a la menos 9. Y eso lo multiplico por 2, no, mentira, 3.5 entre 2 menos 1. No importa que esto esté en milímetros, ¿verdad? Es adimensional. Y eso me da 4.7. Y ven que efectivamente es menor, ¿verdad? Al separar las placas, eh, la capacidad de almacenar energía disminuye, ¿verdad? Por lo tanto, el incremento también, ¿verdad? Entonces vean que queda 4.7 por 10 a la menos 9 joules.
Bueno. Vamos a hacer otro. Bueno, este otro problema dice que un capacitor esférico está formado por dos esferas huecas, conductoras, concéntricas y separadas por un espacio vacío. O sea, lo que le está diciendo es que es el núcleo que llaman, ¿verdad? Que tiene radio A y un cascarón concéntrico que tiene radio E. Radio interno E, ¿verdad? Y esto está vacío, ¿verdad? Aquí lo que hay es aire. Dice la esfera interior tiene un radio de 15 centímetros. O sea que A son 15. Esto está a una carga menos Q y esto está a una carga más Q. Dice, y la capacitancia es de 116 PF. O sea, la capacitancia de ese capacitor son 116 PF. Esos son picofaradios, ¿verdad? Que el prefijo es 10 a la menos 12. Entonces, la parte A le dice que cuál es el radio de la esfera exterior. ¿Cuál es el radio de la esfera exterior? O sea, AYB. Entonces, ¿cómo calcularíamos ese radio? Utilizo la capacitancia del capacitor esférico, ¿verdad? ¿Cuál era? La capacitancia de un capacitor esférico es 1 sobre K, que es la constante de Coulomb, ¿verdad? Multiplicado por A por B entre B menos A, ¿verdad? O lo que es lo mismo, C es igual a la K, que es 4pi epsilon 0, ¿verdad? A por B entre B menos A. Esa es la capacitancia de un capacitor esférico. Y me están diciendo que hay radio E, ¿verdad? Y lo que hay que hacer aquí es sustituir, ¿verdad? El AC es 116, que serían 116, hay que multiplicarlo por 10 a la menos 12, ¿verdad? Aquí quedaría 4pi multiplicado por 885 por 10 a la menos 12. Por A, que es 0.15, por B, que es la incógnita, entre B menos 0.15. Así. Y pues ahí lo que hay que hacer es despejar, ¿no? Despejar la B. No lo voy a hacer. Eso es sencillo, ¿verdad? Y entonces esa B a mí me dio, en metros me da 0.175.
Bueno, la parte B del problema le dice que si la diferencia de potencial entre las dos esferas es de 220 voltios, o sea, ahora le dice que el delta V es 220 voltios. ¿Verdad? Vean que esto es, por definición, es VB menos VA, ¿verdad? Potencial en el cascarón menos el potencial en el núcleo, ¿verdad? Bueno, pero le dan que eso es 220. Entonces le preguntan que cuál es la magnitud de la carga en cada esfera. ¿Cuál es la magnitud de la carga en cada esfera? Es la misma, ¿verdad? Solamente que una es negativa y la otra es positiva. Eso es simplemente usando la definición de capacitancia, ¿verdad? Valor absoluto de Q entre delta V. Y de aquí vemos que Q es igual a C por delta U. Solamente es coger la capacitancia, que serían 116 por 10 a la menos 12, y multiplicarla por los 220. Y ahí me da la carga. La carga es 2.55 por 10 a la menos 8 coulombs. Y en 10 a la menos 9 coulomb hay un nanocoulomb. O sea que serían 2.55 por 10 a la menos 8 por 10 a la 9. Que eso sería 2.55 por 10 a la menos 8 más 9, 1, ¿verdad? Que serían 25.5 nanocoulomb. Y esa es la carga. Uh-huh. Vean que también aquí uno puede comparar con un capacitor de placas paralelas, ¿verdad? Aunque la geometría no es la misma, uno podría comparar a ver si el orden de magnitud de la capacitancia es similar, ¿verdad? Entonces, algunas veces le dicen eso, ¿verdad? Que compare un capacitor esférico, los datos, ¿verdad? Que le dan de un capacitor esférico cilíndrico con el caso de uno de un plano paralelo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo quisiera comparar a ver si el orden de magnitud anda parecido, ¿verdad? En términos de cuando tiene uno un dispositivo en el laboratorio, ¿verdad? Pues yo aquí podría calcular, o sea, podría tratar de calcular la C del capacitor de placas paralelas, ¿verdad? Que sería epsilon 0 por A entre D, ¿verdad? Y el área, ¿qué sería aquí? El área es base por altura, ¿verdad? Y una aproximación más o menos sería que esto es 4pi por A por B, ¿verdad? Que eso aproximadamente es 0.33 metros cuadrados. Es decir, es una estimación, ¿verdad? Del área de ese capacitor de placas paralelas, más o menos que sea un capacitor, ¿verdad? Con dimensiones similares a las de este capacitor esférico, ¿verdad? Pues el área más o menos anda ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, la D, ¿qué sería? El área sería esto, y la D, ¿qué sería? Sería más o menos la diferencia de los radios. Y esto es 2.5 por 10 a la menos 2 metros.
Y cuando sustituyo estas dos cosas aquí en esta fórmula, ¿verdad? Que hago 885 por 10 a la menos 12 por 0.33 dividido entre 2.5 por 10 a la menos 2. Vean que me da 117 picofaradios. O sea que no estamos tan mal, ¿verdad? Porque la capacitancia del capacitor esférico son 116. Entonces vean que esta estimación es bastante buena, ¿verdad? Es decir, si yo quisiera comparar dos dispositivos, dos capacitores, aquí tengo la forma de hacerlo, ¿verdad? Tengo un capacitor esférico y tengo uno que es o que fue diseñado con dimensiones parecidas, ¿verdad? Entonces, estas aproximaciones, es decir, si yo quiero fabricar un capacitor en el laboratorio, tendría que conseguirme un par de placas que más o menos tuvieran esa área, ¿verdad? Habría que ver en centímetros cuadrados, ¿verdad? Pasar esos centímetros cuadrados y que la separe esta distancia, o sea, la diferencia de los radios del capacitor esférico, ¿verdad? Y vean que estos valores, cuando yo los sustituyo en la formulilla, me arrojan un valor muy parecido al de la capacitancia del capacitor esférico, 117, ¿verdad? Entonces, estas estimaciones son, sobre todo en la parte de ingeniería, ¿verdad? Son muy útiles, ¿verdad? Porque es lo que permite diseñar nuevos dispositivos, ¿verdad? O comparar entre dispositivos, ¿verdad? Para mejorar la capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Ahora, aquí no hay un método, ¿verdad? No hay una receta para hacerlo, ¿verdad? Aquí es una estimación, ¿verdad? Para más o menos comparar las dimensiones de ese capacitor plano paralelo, ¿verdad? Con uno esférico. Entonces ven que aquí, pues yo sé que el área es base por altura, ¿verdad? Y aquí fue ¿cómo se dice? Eh, Esto es casi que a ojo, ¿verdad? Más o menos decir que la base tiene que ser 4 pi A aproximadamente y la altura B, ¿verdad? El radio que se obtiene. Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, le dan este capacitor, digo, este circuito, que se compone de dos capacitores y uno por aquí. Entonces, este es la batería, ¿verdad? El delta V, que dice que son 200 voltios. Y la capacitancia de cada capacitor, esta es 4 microfaradios. Esta es 15 microfaradios. Y esta es 12 microfaradios. Entonces, la parte A le dice que halle la capacitancia equivalente. O la capacidad total efectiva, ¿verdad?
entre las terminales, entre estas terminales. Entonces vean ahí que lo que hay que hacer en estos problemas cuando le dan circuitos así es reducirlo, ¿verdad? Para encontrar la capacitancia equivalente. Entonces el capacitor de 4 y 15 están en serie, ¿verdad? Entonces la capacitancia equivalente ahí es la 1 sobre C equivalente 1 es 1 sobre C1 más 1 sobre C2, ¿verdad? Y cuando son dos es sencillo porque la C equivalente 1 es el producto de C1 por C2 entre C1 más C2, ¿verdad? Quiere decir que aquí sería 4 por 15. No hay que pasarlo a faradios. Cuando uno usa estas fórmulas de capacitancia equivalente no es necesario. O sea, cuando uno haya la capacidad equivalente no tiene que pasar las capacidades al SI. La tiene que pasar ya cuando le pidan que calcule carga o energía, ¿verdad? Porque necesita que las unidades sean las del SI. Pero mientras no, ¿verdad? Entonces vean que aquí yo lo uso en microfaradios, ¿verdad? 4 por 15 entre 4 más 15. Y eso a mí me dio 3.58, 158 microfaradios. Y ahora ya el circuito se reduce, ¿verdad? Ahora lo que tengo es solamente dos capacitores, ¿verdad? El de 12 microfaradios y el de 3.158. Y ya yo sé que esos capacitores están en paralelo, ¿verdad? Las terminales son las mismas, ¿verdad? Entonces, la capacitancia equivalente aquí es 3.158 más 12. Eso da 15.2 microfarados. Y ahí tengo la respuesta. Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, luego la parte B te dice que calcule la carga almacenada en cada uno de los capacitores. La carga almacenada en cada uno de los capacitores. O sea, la carga en el de 4, la carga en el de 15 y la carga en el de 12. ¿Ok? Entonces aquí es bueno mejor ponerle el subíndice de la capacitancia, ¿verdad? Es decir, para no dejar ninguno botado. Entonces vean que en el caso de los capacitores que están en serie, ya habíamos dicho que cuando están en serie, ¿qué pasa? En serie dijimos que los delta V son diferentes, ¿verdad? En serie, delta V1 es distinto a delta V2, ¿verdad? Pero la carga 1 es igual a la carga 2 cuando están en serie, ¿verdad? O sea, las cargas son iguales y la suma de todos los potenciales es el voltaje de la batería, ¿verdad? Y cuando está en paralelo, los delta V son iguales, al revés, ¿verdad? Y las cargas son distintas, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a la hora de hallar estas cargas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la carga de Q4 tiene que ser igual a la carga de Q15, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las calculo? Bueno, para calcular esas cargas, la de Q4 que es igual a la de Q15, yo utilizo la fórmula o sea, la definición, ¿verdad? Capacitancia es Q entre delta V, ¿verdad? Entonces aquí sería delta V por C, pero ¿quién es C? C aquí es la C equivalente de 4 y 15, ¿verdad? Por el delta V. O sea que aquí sería 3.158
por 10 a la menos 6. Aquí sí hay que pasar esto a coulombs, ¿verdad? Lo multiplico por 10 a la menos 6 por el delta V, que son 200. Pues vean que aquí son coulomb y aquí son voltios, ¿verdad? Ahora sí necesito hacer la conversión. Entonces, coulomb por voltios, perdón, aquí no son coulomb, son faradios. Entonces, faradios por voltios me tiene que dar coulomb. Entonces, esa carga Q4, que es igual a Q15, me da 0.632 por 10 a la menos 3 coulombs. A ver si lo hice bien, ¿verdad? Sí, entonces esto sería 6.32 por 10 a la menos 4 coulombs. Y esa sería la carga en cada uno, en el de 4 y el de 15. Y la de 12, volvemos a aplicar la fórmula, ¿verdad? La de 12 sería, otra vez, la capacitancia en 12 por el delta V, que ahora serían 12 por 10 a la menos 6 faradios por 200. Y ahí tengo la carga 1,2. La 1,2 me dio 2.40 por 10 a la menos 3 coulombs. Y ahí tengo las cargas. Entonces, en estos problemas es importante ir haciendo la reducción paso a paso, ¿verdad? O sea, ir agrupando los capacitores que están en serie, los que están en paralelo, ¿verdad? Ir haciendo la figura, porque eso después le ayuda a uno a devolverse, ¿verdad? A ver qué capacitores quedaron agrupados en serie, cuáles están en paralelo, y entonces de esa manera identifica las capacitancias equivalentes intermedias, ¿verdad? En un curso de circuitos, ¿verdad? Por supuesto, esto, es decir, las técnicas que usan son diferentes, ¿verdad? A la hora de tratar un circuito, pero pues aquí nosotros estamos viendo lo básico de este material, ¿verdad? Y pues aquí lo que hay que hacer es ir haciendo, es decir, ¿cómo se dice? Eh, agrupando cada vez que uno calcula una capacitancia. Bueno, la parte C del problema le dice que el voltaje a través de cada condensador. Ahora calcule el voltaje a través de cada condensador. Entonces sería el voltaje en 4, el voltaje en 15 y el voltaje en 12. El voltaje en 12 es muy fácil, ¿verdad? Como está en paralelo con la batería, el voltaje en 12 son 200 voltios. Ese no hay que calcularlo. Pero en el caso del voltaje en 4 y 5, en 4 y 15, sí, ¿verdad? Porque ya dijimos que en serie estos voltajes son distintos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los calcularíamos? Nuevamente uso la fórmula de capacitancia es carga entre voltaje, ¿verdad? Entonces, el voltaje en 4 sería la carga en 4 entre la capacitancia 4. Entonces, sería dividir la carga, que son 6.32 por 10 a la menos 4, entre la capacitancia, que son 4 por 10 a la menos 6. ¿Verdad? Estos son coulombs, estos son faradios. Eso me tiene que dar voltios. Y me da 158 voltios. Y la carga en 15 tiene que ser la diferencia, ¿verdad? Lo que falta para llegar a 200, ¿verdad? Porque recuerde que la suma de los voltajes me da el voltaje de la batería. Entonces esto tiene que ser 200 menos 158. Pero
también la calculo así, 632 por 10 a la menos 4 coulomb, lo divido entre la capacitancia, que son 15 por 10 a la menos 6. Y eso da 42 voltios. Y ven que la suma es 200, ¿verdad? Y por último, la parte B del problema le dice que la energía almacenada en cada condensador. La energía almacenada en cada condensador. Entonces sería la energía almacenada en el U4, que simplemente es usar la fórmula, ¿verdad? Un medio de Q4, voltaje en 4. Ya tengo los valores, ¿verdad? Y eso da 49.9 por 10 a la menos 3 joules. La energía en 15, un medio de Q en 15, V en 15, y esto es, a mí me dio 13.3 por 10 a la menos 3 joules. Y por último en 12, ¿verdad? U en 12 es igual a un medio de Q12, V12. Y esa me dio 240 por 10 a la menos 3 joules. Ok, se supone que la suma de ellas, o sea, la U total, que sería la sumatoria de las U, ¿verdad? También se puede calcular si comparamos con la fórmula de la U que nos da ahí. Vamos a ver, está esta fórmula aquí, ¿verdad? Esto sería también igual a un medio de la C equivalente por el delta V al cuadrado. Entonces, sumando estas tres, me debería dar lo mismo, ¿verdad? Si lo hice bien, que si hago esta operación. Un medio de la C equivalente. En el problema de nosotros, la equivalente fue 15.2 por 10 a la menos 12, multiplicado por el delta V, que son 200 al cuadrado. Se supone que esto me debería dar estas tres. Ok. Bueno, aquí vean que pues solo tiene 3 capacitores, ¿verdad? Pero pues hay circuitos que tienen más, ¿verdad? Depende de lo que le pongan, pero el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Es decir, capacitores que están en serie, la carga en cada uno de ellos es la misma. Y la suma de los delta V tiene que darle el voltaje de la fuente. Y los que están en paralelo, la carga en cada uno de ellos es distinta. Y la suma de todas las cargas me tiene que dar la carga total. ¿Okay? Y el delta V sí es el mismo. Entonces, esto uno mismo lo puede hacer para un circuito que tenga más capacitores, ¿verdad? Solamente lo que tiene que hacer es ir reduciendo, ¿verdad? De tal manera de que vaya agrupando lo que está en serie, lo que está en paralelo, porque al final lo que le va a quedar es una serie. Entonces simplemente suma todas las capacitancias, ¿verdad? O sea, todas las capacitancias equivalentes intermedias, ¿verdad? Entonces es bueno ir haciendo la figurita por pasos, ¿verdad? Porque dentro de las preguntas que vienen más adelante le pueden decir, calcule la carga en el capacitor tal. Ok, entonces hay que ir a ese capacitor a ver qué pasó, ¿verdad? Cómo estaba asociado antes de obtener la capacitancia equivalente. Ok. Bueno, este es el material del capítulo de capacitancia. Como les decía ahora, el capítulo es muy corto, ¿verdad? Y no se evalúa el tema dieléctrico, ¿verdad? Que es el tema para mí más interesante, pero por razones de tiempo, ¿verdad? Y no se ve. Entonces, la próxima semana empezaríamos con el tema de corriente y resistencia, que es el capítulo que sigue ahí en el libro.
algunos me han hecho apelaciones, ¿verdad? Y las tengo ahí. He contestado algunas, otras las tengo todavía ahí, ¿verdad? Porque si la abro y no tengo el tiempo para responderle, después se me olvida y le quedé mal, no le contesté. Entonces, pues yo prefiero cuando me queda tiempo, ¿verdad? Que me pongo a ver esas apelaciones, pues entonces sí, la que abro es para de una vez ya contestar. No sé si hay alguna pregunta. Está bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, quedamos aquí. Nos vemos el próximo lunes para continuar con el material. Muchas gracias, profe, que tenga buen Bueno, día. gracias. Gracias. Hasta luego.